¿Cómo está la cosa? 48 horas de la final de la Champions League. Han hecho una entrevista al CEO del Borussia de Dortmund, al señor Watzke, y resulta que ha dicho que el precio de Bellingham han sido más de 103 millones de euros. Resulta que esto lo han cogido en la Narnia profunda y lo han tergiversado hasta decir que el Real Madrid ha mentido con el precio de Bellingham. ¿Qué pasa? Pues que se han llevado un retratado tremendo. Y tenemos que hablar de que Juan Lapuerta anda buscando por debajo de las piedras 100 millones de euros antes del 30 de junio, porque si no, van a tener una pérdida de menos 400 millones de euros. Una cosa de locos. ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidas, vikingos y vikingas, al primer vídeo del día de hoy. Luego me va a tocar hacer vídeo a Rodrigo, aunque me da una pereza tremenda. Me lo voy a pensar. Me voy a pensar si hacerle un vídeo a Rodrigo con las nuevas declaraciones que ha hecho en la revista GQ, en la que dice que el City es el mejor equipo del mundo. Yo de verdad no entiendo a Rodrigo a 48 horas de una final de la Champions League. Pero bueno, me lo pensaré en este rato entre que edito este vídeo y pienso que subir en el segundo del día de hoy. Ya me pienso qué hacer, si subir vídeo sobre Rodrigo o no, porque de verdad estoy cansado y es que voy a quedar aquí como un hater de Rodrigo, pero es que de verdad, es que es acojonante lo que está pasando con este tío. Es que estoy indignado, estoy muy indignado. No porque piense lo que piense, sino porque esté haciendo esto a 48 horas de una final. Bueno, me lo pensaré. El caso es que el CEO del Borussia de Dortmund ha hablado y ha dicho pues que el precio de Bellingham ha sido bastante más de 103 millones de euros y que si no, pues hubiesen negociado bastante mal. Ya sabemos que el Borussia de Dortmund es un equipo que cotiza en bolsa, por lo tanto, es un equipo que no puede esconder lo que ha sido un traspaso. ¿Qué pasa? Que esto lo han cogido en la Narnia profunda y están hablando, pues están divagando de que el Real Madrid ha pagado una millonada, que el Real Madrid no ha pagado 103 millones de euros, que ha sido muchísimo más, y no están contando ni las variables, meten ahí el sueldo, meten en el bar de Sique ese programa de la Narnia profunda que emiten en el diario AS, ese periódico tan madridista. Bueno, pues han estado hablando de este tema y meten también ahí el fichaje de Neymar. Bueno, de verdad, una cosa de locos que vamos a escuchar. La portada del AS es esta, a ver si la podemos ver en pantalla. Es una entrevista que le habéis hecho al CEO del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, el CEO, que no feo, del Borussia Dortmund, donde Joaquín dice dos frases que nos han llamado la atención. En portada sale una: 103 millones por Jude Bellingham, hubiéramos negociado mal, fueron bastantes más. Y en la entrevista le preguntáis, ¿103 millones sirven de consuelo cuando va a Bellingham poner pie en el Bernabéu? Y dice Watzke, el CEO del Dortmund, de haber sido solo 103 millones hubiésemos negociado mal, pero no sirve de consuelo porque jugadores como Jude o Erling Haaland no solo dejaron una huella futbolística en Dortmund, son dos chavales que apreciamos mucho aquí, no hay dinero que lo compense. Eso sí, ya que tienes que dejarles marchar, pues que sea por la mayor cantidad posible. Y repreguntáis, ¿entonces fueron más de 103 millones? Y responde, bastantes más. Vaya. ¿Cuánto le ha costado Bellingham al Real Madrid, Joaquín? Vaya. Pues mira, esto es muy fácil. El Borussia Dortmund es un club que cotiza en bolsa y por lo tanto tendrá que presentar las cuentas y serán públicas. Y cuando las presente y sean públicas, pues veremos cuánto ha costado Bellingham. Yo te digo algo, a mí me parece barato. O sea, es un jugador único y todo lo que se pueda arreglar con dinero tiene remedio. Quiero decirte que la inversión que hagas en Bellingham merece la pena. Y en cuanto al precio, no sé si son 103, 100, 89 o 140, pero bueno, ya digo, cuando saque públicamente en bolsa salgan las cuentas del Dortmund, pues lo vemos. ¿Pero el Madrid qué dice? Y el Madrid miente. No, el Madrid nunca ha dicho una cantidad. El Madrid formalmente y nunca ha dicho que ha pagado, como vamos, ni con Bellingham ni con nadie, no lo ha hecho nunca. El Madrid no es un club cotizado, es una sociedad deportiva propiedad de sus socios y no tiene la obligación de dar esas cifras. Entonces, nunca ha dicho el Madrid cuánto, y lo que hay son informaciones periodísticas diversas. Yo también he leído y he escuchado esa cantidad de 103 millones, pero también he leído y he escuchado 105 y también 98.
No lo sé. Sí. Habrá que esperar. Ya te digo, lo vamos a saber seguro porque eso va a ser público. Pero esto no es novedad. Los que ya tenemos una cierta edad sabemos que en todos los fichajes del Madrid, por ejemplo, Bale o por ejemplo Hazard, la horquilla lo descubrió el compañero Meana, hay horquillas de entre 100 y 130, ¿eh? Por lo tanto no sería novedad. Es más, a Florentino, preguntado en el larguero al respecto, siempre dijo, oiga, la transparencia, le preguntaron, la transparencia, señor Florentino, dijo, la transparencia es para los otros. Por lo tanto, que en el Madrid haya horquillas que van de 100 a 130 es como si tú vas a la pescadería, oiga, la merluza, ¿cómo está? Pues entre 15 y 20 el kilo. Bueno, pues esto es un poco lo que el Madrid ha hecho, pero no solo con Bellingham, sino lo ha hecho en los últimos casos, por ejemplo, el de Bale y especialmente Hazard, hasta que alguien lo pregunta y descubrimos que van en esa horquilla. Tampoco sería mayor novedad. Disculpa si esta pregunta... que Bellingham es como una merluza. No, es como si va al pescatero. ¿Qué va la merluza? Pues mire, esto va entre 15 y 30. Pero no quisiéramos... Depende de quién me lo pregunte. No quisiéramos incordiarte molestar y provocar un... Transparencia, de verdad que no me incordiáis, que es un placer, pero vamos, que el Barça hace lo mismo, ¿eh? El Barça no publica tampoco las cantidades que paga por los fichajes, porque no tiene por qué hacerlo, porque también es un club deportivo como el Madrid. Es decir, que es que no sé cómo vosotros os extrañáis. Que se extrañen los clubes que cotizan en bolsa, bueno, pues sí lo puedo entender, pero que se extrañéis vosotros, o sea, ¿cuánto ha costado Rapiña? Pues unos dicen una cosa y otros dicen otra, pero el Barça formalmente no ha dicho lo que ha pagado. Joaquín, ahí tienes razón, porque Neymar costó 27 y nada más, según palabras de Sandro Rosell. No, pero el de Neymar es el único contrato que hemos conocido al dedillo. ¿Quién? El de Neymar. Perdona, es el único, al dedillo. Perdona, Sandro Rosell dijo que eran 27 y punto. No, luego eran 19, dijo. Dijo 27. Pero es que de traspaso. Luego resultaron, 19 más que había costado 300.000. No. Es que de traspaso fue eso. Porque el resto era salario del jugador. Entonces, cuando tú haces... eran comisiones. No, dentro de las comisiones era salario del jugador. No, lo de Neymar es una gran injusticia a nivel mediático. Otra cosa es que el Barça lo hiciera mal. Pero de traspaso, que es lo que muchas veces se hace público a nivel de medios porque el salario es confidencial, realmente, viendo lo que dictaminó al final el juez, de traspaso eran 19 más unos variables y los partidos amistosos. Creo que eran 25 o 26 de traspaso. El resto es salario. Y el salario de Gareth Bale no lo hemos sabido. El salario de Hazard no lo hemos sabido. No estoy de acuerdo. En el Barça... No, pero es que no es discutible. No. O sea, el Neymar... Que le costó mucho más de 27. Que no, porque se contó como salario. Claro que le costó mucho más que 27. Igual que Bellingham no le cuesta al Madrid 103 o 130, le cuesta 130 más el salario. Que no es el salario, que son comisiones. Pero eso es dinero que te cuesta en la operación. El salario es otro tema. El salario del comisionista. Que un juez te ha dicho que eso era salario, que lo dice un juez. ¿Y tú crees en la justicia? Bueno, voy a estar. Pues venga, tienes razón, venga, siguiente tema. Vas a creer tú en la justicia. En el caso de Neymar hubo tres temas. Primero, el traspaso. La única justicia que creo es en el magnesio que me tomo cada mañana. Si tú dices que Neymar le costó al Barça 140 millones de euros, o no sé cuánto salió al final con el global, tienes que decir que Bellingham al Madrid le cuesta 103 más todos los variables del traspaso y su salario, te irías a los 300 millones. Al final, la audiencia nacional, el traspaso, por decirlo así, de Neymar lo cuantificó en 97 millones de euros. Los narnianos te siguen vendiendo la moto que Neymar pues costó 25 millones de euros y ya está. O sea, lo que le dieron al padre para que se comprase un barco llenos de señoritas de la vida alegre y todo ese tipo de cosas, eso se lo ahorran. ¿Qué más dará? Y en cuanto a lo de Jude Bellingham, que estaba ahí Joaquín Maroto, lo que le dice es eso, es que el Dortmund es una empresa cotizada en bolsa. ¿Qué quiere decir que es cotizada en bolsa? Pues que tiene que decir cuánto ha costado el traspaso. Y siempre se dijo, lo que pasa que es que en Narnia, ¿será que no saben leer o algo así? Que el traspaso de Bellingham habían sido 103 millones de euros fijos más el 30% de esos 103 millones en variables. Por lo tanto, esas variables, muchas de ellas eran muy fáciles de conseguir. Por eso se está hablando ahora de que si el Real Madrid gana la Champions, al Dortmund le tendrá que pagar más dinero al Dortmund porque pues una de las variables en ese porcentaje pues está ganar la Champions. Es hasta el máximo de un 30% de lo que ha pagado fijo. O sea que esto se podría ir a casi 140 millones de euros el traspaso de Jude Bellingham. Y ojalá el traspaso de Jude Bellingham se vaya a 140 millones de euros. Te lo firmo mañana.
porque quiere decir que ha ganado el Balón de Oro, quiere decir que ha ganado Champions, quiere decir que ha estado entre los mejores jugadores del mundo y el Real Madrid ha triunfado. Eso es lo que quiere decir que Jude Bellingham cueste 140 millones de euros. Pero es que aquí en la Narnia profunda, pues se piensan que todos son como ellos, que te cuentan que el fichaje de Neymar, que pagaron ahí 40 millones al padre, que luego lo metieron en sueldo y estuvieron investigados y en juicio porque al final era un traspaso de aquella manera, como ya dijo Florentino Pérez en su día, y pues bueno, ahora están vendiendo que el CEO del Dortmund dice que el Real Madrid ha mentido, pero el Real Madrid en ningún momento mintió sobre el traspaso de Jude Bellingham. Y esto es lo que ponía Mundo Deportivo. Hans-Joachim Watzke, CEO del Borussia Dortmund, habla sobre el precio de Jude Bellingham. 103 millones fueron más. Fue por bastante más de 103 millones. Y claro, se han llevado una nota de la comunidad porque le ponen un contexto, dice: como contexto, dado que el Borussia Dortmund cotiza en bolsa, hace públicas las cifras de sus traspasos. En cuanto a Bellingham, se informó de un fijo de 103 millones de euros más 30% de dicho montante. Por tanto, si se cumplen todos los bonus, el Madrid pagará un máximo de 133,9 millones de euros. Y esto es público. Por lo tanto, todo lo que hemos escuchado a los narnianos hablar de que si el fichaje de Hazard, que si no sé qué, que si el de Bale, que si el precio de lo que cuesta el salario, esto no tiene nada que ver con esto que se habla de Jude Bellingham. Lo que se habla de Jude Bellingham es simplemente que es algo público. Y lo que ha dicho Watzke es que es bastante más. ¿Por qué es bastante más? Porque él cree que se van a cumplir todas las variables en el caso de Jude Bellingham y por lo tanto el Real Madrid tendrá que abonar pues 133,9 millones de euros y el Real Madrid, ya os digo yo, que los pagará gustosamente, ya que querrá decir que el Real Madrid pues ha conseguido todos los objetivos y Bellingham individualmente también. Entonces es que esto es lo que hay, pero intentan manipular, intentan manchar antes de una final. También ha dicho el CEO del Borussia de Dortmund esto: para que veáis lo que es el Real Madrid, no existen negociaciones más limpias que con el Real Madrid. Watzke también se deshace en elogios a Florentino Pérez, dice que es un gran dirigente, que es una obra maestra lo que ha hecho en el Real Madrid, y bueno, la verdad que habla muy bien, y sí habla del traspaso de Jude Bellingham, hablando de que es bastante más dinero de esos 103 millones de euros, pero es que está bastante claro, no creo que sea un secreto, es que aquí lo tratamos como un secreto por lo que decía Joaquín Maroto en el vídeo de lo del bar de Sique, porque al final el Real Madrid no tiene por qué publicar absolutamente nada porque es un club de sus socios, pero si fuese una empresa cotizada en bolsa tendría que poner lo que le ha costado el jugador, pero como da la casualidad que el Dortmund sí lo es, pues tiene que poner lo que es exactamente el precio del futbolista, y está muy claro: 103 millones de euros más 30 como máximo en variables que de ese montante de 103 millones de euros. Entonces es bastante claro, son 133,9 millones de euros lo máximo que va a pagar el Real Madrid por Jude Bellingham. Y ahora vamos a hablar de Juan Lapuerta, que anda buscando 100 millones. Este no anda buscando 103. Este con 100 creo que de momento tiene suficiente. Y es que Laporta busca 100 millones de euros a la desesperada. El Barça necesita recibir ese pago antes del 30 de junio para que la Liga desbloquee su capacidad de inscripción. Ser Cataluña apunta a que Nike podría tapar el agujero del líbero y convertirse en inversor de Barça Media. Lo dudo y mucho. Sin CEO, hace ya años, después de la marcha de Ferran Reverter y sin vicepresidente económico tras el adiós de Eduard Romeu, Juan Lapuerta persigue desesperadamente en su condición de presidente polifuncional 100 millones de euros antes del 30 de junio para que la Liga le desbloquee primero los 40 millones que el club azulgrana debía recibir antes del 30 de junio del 2023, que no lo recibió, y luego los 60 que el Barcelona debería ingresar antes del 30 de junio y que no llegarán de líbero. De lo contrario, la Liga bloqueará esos 100 millones de su capacidad de inscripción, algo que lógicamente influiría en sus posibilidades de incorporar jugadores. En su día, y por contextualizar, el Barça llegó a las oficinas de la Liga con un contrato elevado a público ante notario, con el visto bueno del auditor del Barça, que la Liga tuvo que aceptar. El problema es que al no cumplir, supongo, con el plan de pago, la Liga bloqueó el fair play del Fútbol Club Barcelona.
esa obligación del Barça con la Liga estaba sustentada en las promesas de Libero Football Finance, que adquirió el 29,5% del 49,5% de Barça Media, que inicialmente era propiedad de Orpheus y Socios.com. Pero Libero no ha pagado y ahora Laporta va a contrarreloj en la búsqueda de esos 100 millones que, de no conseguir, no solo afectarían a la capacidad de inscripción, sino que atacarían directamente a las cuentas del club. El Barcelona tasó en 407 millones de euros el valor de Barça Media, la mitad propiedad del club y la otra mitad la que vendió. Si nadie abona los 100 millones de euros, el club se vería abocado a convertir esos 407 millones en pérdidas, lo que le colocaría en una situación patrimonial que el diario La Vanguardia calificó de inasumible en su edición del 19 de mayo. Laporta manejará en este momento dos vías para conseguir estos 100 millones a corto plazo. Una, la más sencilla, conseguir un crédito, que eso sí, habría que ver, eso sí, si dicho crédito cumple la normativa de la Liga. La otra es encontrar un sustituto a Libero Football Finance que entre como inversor y tape el agujero. Ahí es donde aparece Nike. Según Ser Catalunya, el presidente del Barça negocia dentro de la revisión del acuerdo con la multinacional que equipa al FC Barcelona la posibilidad de que entre como inversora en Barça Media con esos 100 millones. En todo caso, la situación parece casi desesperada para un club asfixiado ya por la venta del 25% de sus derechos audiovisuales hasta 2047, que además tiene abierto el crédito para financiar el Espai Barça. En abril de 2023, el club azulgrana cerró la financiación del Nou Camp con un total de 20 inversores por un valor de 1.450 millones de euros. La estructura de la financiación, cerrada con diversas entidades financieras, tiene tramos a 5, 7, 9, 20 y 24 años. El Barça empezará a pagar la operación una vez las obras finalicen, y eso será posible gracias a los 247 millones de euros anuales que se ingresarán en el Spotify Camp Nou. Vamos, básicamente que están desesperados por encontrar 100 millones de euros y 100 millones de euros rápidos. Esto era lo que os explicaba en vídeos anteriores sobre el valor de Barça Media, lo que era Barça Visión y Barça Studios. Es que lo van cambiando de nombre cada año y yo entiendo que os volváis locos, pero ahora se llama Barça Media, lo que antes se llamaba Barça Studios y lo que se llamó también Barça Visión. El Barça Media el FC Barcelona lo valoró en 407 millones de euros. ¿Qué pasa? Que el Barcelona, como vendió eso, la mitad por ese valor, le daba, digamos, en el mercado el valor, el que lo vendiese a dos empresas. Por eso lo vendió a dos empresas amigas como Socios.com y Orpheus Media, para darle ese valor en el mercado, porque tú puedes decir que tu casa vale, no sé, 800.000 euros, y si alguien no te compra el 50% de esa casa por 400.000, no le das el valor en el mercado de esos 800.000 el total. Entonces lo que hizo el FC Barcelona fue vendérselo a dos empresas amigas, darle ese valor en el mercado y luego apuntarse de su 51% 207 kilos de beneficio. ¿Qué pasa? Que aunque ese dinero no entra en caja, simplemente tú tienes la propiedad, el 51% de la propiedad de Barça Media, y te apuntas un positivo de 207 millones de euros porque tienes el 51% de esa empresa que se llama Barça Media. Lo otro lo tienes vendido, el 49%. Y ya has validado en el mercado que eso cuesta 200 millones de euros, el 49%. Entonces, digamos que le das una validez en el mercado. ¿Qué pasa? Que si ahora esos inversores que se comprometían a pagar ese dinero, no llega a ese dinero, no aparece el dinero de Orpheus Media, no aparece el dinero de Socios.com, no aparece el dinero de Libero Fútbol, y no hay ningún inversor que diga, oye, yo te lo pago, porque esto vale, este 49% vale 200 millones de euros. Y lo sigues validando en el mercado. Si el mercado te dice que por eso no se van a pagar 200 millones de euros por ese 49% y las ofertas son muchísimo más bajas, tú te tienes que apuntar muchas pérdidas. En este caso, si no hay ningún inversor, te tienes que apuntar a pérdida 407 millones de euros. Sería una auténtica ruina. Pero son las maniobras que vienen haciendo los del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué pasa? Pues que ahora están intentando de todas las maneras, que un crédito, pero claro, esto la Liga no lo puede validar bajo ningún concepto. Porque claro, si el Barcelona considera que Barça Media
cuesta 407 millones de euros, pero nadie en el mercado compra eso, ningún inversor compra ese 49%, y te lo tienes que recomprar tú mismo con un crédito, no estás validándolo en el mercado. Estás diciendo que vale 407 millones, como podrías decir que vale 1.000 millones. Realmente ese es el problema, y la liga no debería validar eso y debería bloquear ese dinero hasta que entre un inversor en condiciones que pague realmente por lo que vale Barça Media, que según el FC Barcelona vale el 100% 407 millones de euros. ¿Lo van a encontrar? No, no lo van a encontrar. Por eso yo tengo dudas de que Nike se meta en esto, porque una multinacional del prestigio de Nike no va a pagar por Barça Media algo que se sabe, en todo el mercado se sabe que Barça Media no cuesta 407 o no tiene un valor de 407 millones de euros. Y ahí es donde está el problema de todo esto. Y la liga mirando para otro lado. Miró la primera vez con la venta a Orpheus Media y a socios.com para validar en el mercado que eso valía 407 millones de euros, y compraron el 49% por 200 millones de euros para validarlo en el mercado. Luego no hicieron frente a esos pagos. Lo único que quería el FC Barcelona es que estas empresas pusieran 10 millones de euros cada una y que validaran en el mercado que eso valía 407 millones de euros. Y ellos sabían que estaban haciendo trampa y que no valía eso, y que ese dinero no iba a entrar. Cogieron a otro fondo trucho como Libero y no hicieron nunca el frente al pago. Nunca metieron el dinero de verdad, porque sabían perfectamente que no valía eso. Y ahora quieren volver a hacerlo por tercera vez, y como no encuentran un fondo, quieren hacerlo mediante un crédito del FC Barcelona que pide. De verdad, es un cachondeo, y la liga debería poner freno a todo esto, y no lo hace. ¿Por qué? Porque le pasan absolutamente todo al FC Barcelona, y yo creo que se entiende perfectamente lo que está ocurriendo aquí. Y no hace falta ser experto en economía para saber lo que está haciendo el FC Barcelona, y que está fuera de toda legalidad en normas de la liga. Si tú quieres que te desbloqueen esos 100 millones de euros, busca un inversor serio que le dé un valor a Barça Media como tú dices que tiene, que son 407 millones de euros, el 100% de esa empresa. Si no tienes ninguna, has mentido, has hecho trampa durante muchos años, durante estos 2 últimos años, y para poder fichar te has inventado una palanca ficticia. Eso es lo que ha ocurrido aquí, y todos lo sabemos, pero bueno, es una más del FC Barcelona, y ahora tenemos ahí a Juan Lapuerta corriendo por todos lados, buscando hasta debajo de las piedras un inversor que ponga por los 100 millones de euros que faltan de Libero Football Finance. No lo va a encontrar. A lo mejor, no sé, Joyerías Paquita, puede ser Mecanizados Alberto, que también estaba por ahí en el programa de los narnianos. No sé, es que no sé ya. O Repara tu Deuda, que también les patrocinaba. No sé, hay que buscar un socio que ponga ahí la pasta, pero Juan Lapuerta de momento no lo tiene. A lo mejor en el Pétalos Club, ahí esos también quieren invertir por todo lo que se ha gastado Juan Lapuerta ahí en cariñosas, en copas y ese tipo de cosas. Y a vosotros, vikingos y vikingas, os leo comentarios.